muchas gracias por estar de nuevo acá con nosotros en Acción Positiva. Es siempre un gusto el tener invitados de una alta categoría, de una alta proyección nacional e internacional. En este caso me acompaña el doctor Bernardo Arévalo. El doctor Bernardo Arévalo es sociólogo, es político, es escritor. Actualmente él es el jefe de bancada del partido Semilla en el Congreso de la República. Ha sido viceministro de Relaciones Exteriores y tiene pues una carrera amplia en diferentes aspectos de la vida nacional e internacional. Así que primero que todo le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor, a su programa Acción Positiva. Muchísimas gracias, doctor. Es un gusto poder acompañarlo esta noche, darle un saludo a la audiencia y agradecerle este espacio y esta oportunidad para intercambiar algunas ideas con usted. Muchísimas gracias, doctor. Definitivamente en el tema nacional hay muchas cosas en las cuales podemos tener una plática extensa. El COVID, esta pandemia que nadie estaba esperando, que realmente nadie estaba preparado ni sabía cómo manejar, cambió desde marzo en adelante, un poco antes, lo que ha sido nuestra vida en todos los sentidos. Y obviamente todavía le está cambiando porque, como usted sabe, es una endemia ahora que va a seguir con nosotros por un buen tiempo. La vacuna no se ha aclarado todavía si ya está, si no está. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella. Dentro de las situaciones que se han creado a nivel nacional, es por ejemplo el 11 de marzo ya el gobierno de Guatemala llama a el estado de calamidad. Un estado de calamidad que es ratificado unos días después por el Congreso de la República, dentro de los 3 días que la ley debe permitir para que el Congreso ratifique el estado de calamidad. Y después de ello hemos tenido prácticamente 5 renovaciones, porque actualmente se acaba de renovar de nuevo el estado de calamidad. Obviamente no todos hemos estado de acuerdo con que se ratifique nuevamente por diferentes razones. Yo sé que la bancada Semilla en esta última votación, su posición fue contraria a la ratificación del estado de calamidad. ¿Podría usted, señor diputado, por qué fue que ustedes no estaban de acuerdo en ratificar, si habían ratificado en las 4 anteriores o no había sido así? No, efectivamente, doctor, nosotros habíamos venido desde un inicio apoyando al gobierno en la solicitud del estado de calamidad y aprobando las solicitudes de ampliación que hacía regularmente. A partir del análisis que nosotros hacíamos de la situación de la pandemia y de la necesidad que tenía el gobierno de contar con ciertos recursos que son críticos para poder coordinar la respuesta de la institucionalidad estatal. Y dentro de esa se encontraba muy particularmente las medidas que van dedicadas a regular las reuniones, el derecho de reunión y el derecho de locomoción y el tránsito entre los distintos países, departamentos. Nosotros lo que hacíamos era un análisis a partir de la situación en que estaba la pandemia en los distintos momentos, y a raíz de ahí hacíamos el juicio de que era o no necesario que el gobierno contara con estas herramientas. Lo que ha sucedido esta última oportunidad es que el análisis nos ha hecho concluir que la pandemia ha entrado en una nueva fase y que en esta nueva fase ya no se justificaba la ampliación del estado de calamidad como una medida de orden nacional. Y no se justifica no porque haya desaparecido la amenaza de la pandemia, ni la necesidad de contar con algunos tipos de regulaciones de reuniones y de locomoción, entre otras medidas que puede haber, sino porque lo que estamos viendo ya en los mismos datos que está proporcionando la Comisión Presidencial para el COVID, la COPRE-COVID, estamos empezando a ver que más allá de un comportamiento homogéneo a nivel nacional, la pandemia está ahora
desarrollando distintos tipos de conducta, por llamarlo de alguna manera, a nivel local. Y de esta manera tenemos departamentos con lo que se llama curvas planas, departamentos con curvas en descenso, departamentos con curvas en ascenso, lo que nos hace concluir que más que una medida de tipo genérico nacional como el estado de calamidad, que no se justifica que se aplique en un departamento donde ya la tabla tiene otro tipo de conducta en la baja, lo que necesitamos es pasar a una estrategia de atención focalizada y localizada que aplique desde el Estado estas medidas en atención a el comportamiento que en ese departamento específico o esa región o esa localidad específica está teniendo la pandemia. Y para esto entonces pensamos que en primer lugar existen ya por ejemplo, el estado de prevención, que es uno de los estados que está previsto en la Ley de Orden Público, existen previsiones sobre control de reuniones y control de locomoción que pueden ser utilizadas a nivel local, departamental o municipal por las autoridades del Estado mediante un decreto que no necesita pasar por el Congreso, que le da mucha agilidad de respuesta y que permite que entonces de esa manera vaya modulando su respuesta al comportamiento que tiene la pandemia en un lugar específico. Sí pensamos que en caso de que haya necesidad, porque se podría llegar, por ejemplo, a solicitar estados de calamidad a nivel local. El gobierno podría pedir el estado del nivel de calamidad para el occidente del país, por dar un ejemplo hipotético, en caso de que los contagios se dispararan ahí de una manera que obligara a tomar decisiones de cierre específico, completo, nuevamente volver a la primera etapa en donde había, toques de queda, prohibición de reuniones, etcétera. Eso lo contemplamos. Y si hay un repunte a nivel nacional, bueno, pues entonces se justificaría. Pero el día de hoy estábamos oyendo al doctor Asturias en su conferencia sobre el comportamiento de la pandemia y estaba diciendo que se espera un repunte, por ejemplo, ahorita a nivel de noviembre y que en algunos lugares tal vez haya a finales de septiembre algún repunte. Bueno, si esa es la situación, el Estado ya requiere instrumentos más finos para poder atender estas realidades locales y esto ya se puede atender de otra manera. Muchísimas gracias, doctor. Pues mire, obviamente la lógica que ustedes siguieron para llegar a esta conclusión y tener la posición en contra es totalmente correcta. También lo que a nosotros nos preocupa o a mucha gente le preocupa en Guatemala es el hecho de que los instrumentos con los cuales se están midiendo estas curvas o esta incidencia de casos que tenemos no están siendo correctos, porque, por ejemplo, uno de los grandes talones de Aquiles de todo este sistema es que el número de pruebas que se realizan es totalmente insuficiente. Mencionando al doctor Asturias, que usted acaba de hacer mención de su nombre, él mismo señalaba que eran necesarias por lo menos 5,000 pruebas diarias, pero esto está muy lejano en Guatemala de que sea. Entonces, parte de la preocupación es de que esa información, ese mapa que nos están planteando que incluye todos los municipios de Guatemala, es un mapa que no es real. Y no es real porque hay municipios que se hacen 2 pruebas o que se hacen 5 pruebas, eso no tiene ningún valor estadístico. Entonces yo sí creo que más focalizado sería mejor. Usted sabe, doctor, que países como Corea del Sur, como Taiwán, como Singapur, hicieron eso, focalizar específicamente regiones en donde sí se hacía un número de pruebas adecuado para poder tener una política bien clara. Es decir, la estadística que estamos utilizando no es confiable realmente ni a nivel nacional ni a nivel internacional para esa toma de decisiones. Tiene usted toda la razón, doctor. Nosotros compartimos ese escepticismo sobre la confiabilidad de las estadísticas que se nos están presentando precisamente porque, como usted dice, no se están cumpliendo ni siquiera los estándares mismos
que la propia Coprecovid o el mismo director del Coprecovid ha fijado como el conveniente y adecuado para poder llevar una medida que son las 5,000 pruebas que usted señala. Y como usted lo dice perfectamente, estamos tomando decisiones o estamos concluyendo cuál es la situación en algunos lugares, en algunas localidades, en algunos departamentos, a pesar de números limitadísimos de pruebas que no permiten realmente tener ninguna medida ya no digamos certeza, de confiabilidad alrededor del estudio que se está haciendo. Nosotros lo que hemos hecho en algún momento para poder comparar y contrastar, para poder ver cuál es la situación de cumplimiento de estas, de comportamiento, mejor dicho, de las curvas, es que le estamos dando seguimiento a el nivel de ocupación de camas que hay en algunos hospitales. Entonces, lo que sí hemos podido constatar es que los niveles de ocupación en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital del Parque de la Industria o en el Hospital de Quetzaltenango, han bajado. Eso indica que, digamos, en estas zonas al menos, efectivamente, aparentemente, por lo menos el número de pacientes que requieren atención médica ha bajado y el nivel de disponibilidad de camas es mayor, lo que conduce a la idea de que hay cierto aplanamiento de la curva. Pero creemos que en el interior del país, sobre todo en ciertos departamentos, no tenemos ninguna capacidad técnica realmente de medir, y es ahí donde nos preocupa que pueda haber algún tipo de explosión que va a requerir el tipo de tratamiento focalizado que usted está señalando. Pues coincidimos perfectamente, doctor. Otra de los temas de preocupación, estamos con el doctor Bernardo Arévalo acá en Acción Positiva. Algo que nos preocupa, doctor, es también el hecho de que una de las razones del estado de calamidad es, por ejemplo, facilitar las compras del gobierno. El Congreso aprobó 3 ampliaciones presupuestarias por una cifra millonaria y, sin embargo, la ejecución que han tenido los programas dentro de esta ampliación presupuestaria es sumamente baja. Por ejemplo, no hay un dato claro, hay un tablero que tiene finanzas, pero siempre los datos no quedan claros, siempre hay un poco de duda. Pero se menciona que en salud pública, que sería la primera línea de batalla, la ejecución presupuestaria es sumamente baja, en un 10, 12 a 15% de los 1.400 o algo millones asignados. ¿Cuál es la función o cómo están trabajando ustedes en la bancada o en el Congreso para fiscalizar esto? Porque es lamentable que realmente el estado de calamidad ayudaba a que se agilizaran las compras, lo cual también abre un poco de ventanas a la corrupción porque se pasan algunos puntos. Sin embargo, no ha funcionado para ello, no se ha visto esa inversión, por lo menos reflejada en los datos que presenta el gobierno. Mire, nosotros compartimos la preocupación que usted tiene en general sobre el bajísimo nivel de ejecución que ha habido sobre los fondos que han sido aprobados por el Congreso de la República, muy particularmente en los proyectos especiales que han existido. En algunos tal vez un poco mejor, como Bono Familia me parece, pero hay otros en donde realmente el nivel de implementación es sumamente bajo. Nosotros creemos que hay aquí una mezcla de, por un lado, incompetencia administrativa y por otro lado, incompetencia política en la dirección de estos planes. Y les estamos dando seguimiento y nos mantenemos en contacto con los distintos responsables políticos de estas cuestiones, ministro de Economía, el ministro de Finanzas o el Ministerio de Desarrollo. De hecho, tendremos la semana entrante una citación con el ministro de Desarrollo precisamente alrededor de algunos de estos temas. En el caso del Ministerio de Salud, nosotros lo que hacemos es que le estamos dando un seguimiento bastante más preciso. Por ejemplo, le voy a dar una medida que estamos constatando de manera continua y es el nivel de abastecimiento que existe dentro de los hospitales dedicados a la atención del COVID. Y aquí lo que nosotros hemos visto es que efectivamente durante mucho tiempo y hasta el mes de junio
hubo una desabastecimiento crónico en hospitales como el Hospital del Parque de la Industria, muy particularmente, que es el hospital de primera línea para poder dar una respuesta por parte del Estado ante la pandemia. Un desabastecimiento que conducía a que fueran los mismos médicos y directivos del hospital los que hacían públicas las demandas de que por favor se les diera los medios. Y durante mucho tiempo tuvimos esa característica, yo diría trágica, de que lo que se pudo hacer en términos de abastecimiento se hizo más gracias a donaciones que venían de algunas instituciones privadas que a la utilización de los recursos que ya se le habían dado oportunamente a el Ministerio de Salud. Sí hemos notado que ha habido cierta mejora a partir del cambio de equipo que hubo en el Ministerio de Salud. En la última medición que hicimos, estaba yo precisamente confirmando, durante algún momento se llegó a tener un 22% de abastecimiento, que es bajísimo. Doctor, usted es médico, usted sabe esos temas mejor, mucho mejor que yo. Para un hospital estar con un 22% de abastecimiento es realmente infuncional. Ya en este momento se ha logrado avanzar. Hay un abastecimiento del 65% en el Hospital del Parque de la Industria, por ejemplo, bajo todavía en comparación a lo que debería ser, mantener un abastecimiento de normalmente 90%, 85%, para no decir del 100%, pero ya ha habido alguna mejora. Y los problemas que hay en equipo de protección, por ejemplo, muchas veces se explican por problemas de abastecimiento en las condiciones de mercado. Sigue siendo insuficiente, pero hay alguna mejora y esto sí lo hemos podido notar haciendo este seguimiento como parte de nuestro trabajo de fiscalización. Sobre la corrupción, sin embargo, yo le voy a hacer un comentario. A nosotros nos preocupa que con toda la atención que le estamos dando a los fondos aprobados para la atención a la pandemia, estamos perdiendo de vista los fondos regulares asignados a temas como, por ejemplo, obra pública. Y que esta desatención finalmente pueda estar dando lugar a que mientras todos nos preocupamos por los fondos especiales y le estamos poniendo toda la atención, es en el manejo del presupuesto regular del Estado, donde se pueden estar llevando a cabo los abusos que históricamente, tristemente, se han dado de manera consuetudinaria en nuestro país. Y es ahí donde creemos que estamos trasladando la atención para estar seguros que sí, es cierto, haya una buena implementación de los fondos del COPERCOVID, pero tampoco distraernos del principal problema, que son los montos del presupuesto nacional. Claro, y ese es un punto muy importante que usted señala, porque todos nos hemos engolosinado con ver los fondos para el coronavirus, vemos la baja ejecución. Realmente, doctor, todo la estadística o el papel aguanta con todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando usted ve que los números, incluso cuando usted habla del nivel de abastecimiento, eso es muy importante comprender que a veces cuando uno habla de un 85 o un 80%, hay que verlo, pero segregado. Hay que ver línea por línea, porque puede ser que tenga 80% de aspirina, pero tenga 10% de oxígeno. Entonces, yo creo que, como decía, la estadística aguanta con todo. Es lamentable que aún seguimos escuchando a médicos que siguen diciendo que no les pagan, que tienen insumos, que no tienen protección. Lo que se dice y lo que pasa en la realidad pareciera no asociarse siempre. Pero bueno, ustedes tienen una labor muy dura, doctor, porque obviamente estamos todavía en este proceso de este presupuesto actual. Pero también ya el Ministerio de Finanzas ha manifestado, la Presidencia ha manifestado que ya viene el presupuesto del próximo año. Y como el del año anterior no se aprobó y siguió vigente el otro, pero con los fondos del COVID llegó a un techo de casi 107 millardos. Ahora entiendo que lo que está pidiendo el Ministerio de Finanzas es alrededor de 96 mil millardos,
pero que sumando unos préstamos adicionales va a llegar como a 100.000 millardos. Es decir, por ejemplo, no se ha terminado de ejecutar los fondos extraordinarios de estas 3 ampliaciones presupuestarias, más los préstamos que se aprobaron. Y ya tienen ustedes encima el reto de aprobar el nuevo presupuesto. Tenemos poco tiempo para hablar de este tema, pero yo sé que es un reto para ustedes porque obviamente, por ejemplo, cada partido dentro del Congreso tiene una visión de la realidad nacional, una visión de en dónde invertir esos fondos. Y obviamente no siempre el presupuesto responde a la visión, por ejemplo, del partido Sevilla. ¿Cómo van ustedes a manejar esta readecuación presupuestaria o simplemente vamos a repetir y jalar lo mismo que ha venido todo el tiempo, solo dándole más dinero a lo mismo? Yo le pongo el ejemplo de educación. En educación casi que el 95-96% del presupuesto va dedicado a el pago de honorarios de los maestros. Obviamente los maestros son fundamentales en un sistema educativo, pero obviamente también se requiere capacitación, se requiere una serie de nuevas inversiones. ¿Cómo visualiza usted el tratamiento que va a tener este presupuesto o cómo lo van a evaluar? Usted ha planteado muy bien, doctor, la pregunta si esto va a ser simplemente hacer más de lo mismo o hacer las cosas de manera diferente. Yo creo que lo que estamos sacando de esta crisis es la conciencia de que parte de las vulnerabilidades y debilidades gravísimas que tiene nuestro país para enfrentar situaciones como la pandemia vienen precisamente de errores que se han hecho en el pasado en términos de desatención de la construcción de ciertas capacidades y funciones dentro del Estado para poderle hacer frente a este tipo de fenómenos, pero además para poder cumplir de manera eficiente con las funciones. Nosotros estamos convencidos de que este presupuesto se convierte en una oportunidad no es un problema únicamente de los montos, sino para repensar la función del Estado, repensar cómo el Estado tiene que garantizar la salud de los guatemaltecos, cómo el Estado tiene que garantizar la educación de los guatemaltecos, cómo el Estado tiene que contribuir a la seguridad de los guatemaltecos. Y que esto pasa por un análisis de cómo voy a utilizar estos fondos, en dónde los voy a invertir, de qué manera los voy a hacer y cuáles son los planes sobre los que voy a construir. Nuestra preocupación es precisamente que se intente continuar con patrones de inversión estatal bajísimos en términos de las instituciones públicas, como por ejemplo el caso de salud. Parte de los problemas que tenemos es que históricamente el sector salud ha sido desfinanciado, no se ha invertido. Los últimos hospitales habían sido construidos, creo, en finales de los 70, doctor, o comienzos de los 80. No ha habido grandes inversiones en la construcción de un sistema de salud, pero más allá de eso, no hay una estrategia clara para la construcción de un sistema de salud que garantice el acceso a la salud de manera universal, de manera equitativa, de manera eficiente. Y es esa reflexión la que nosotros tendremos que hacer y que nos ocuparemos en llevar a la Comisión de Finanzas primero y al Pleno del Congreso de la República a continuación para generar precisamente la conciencia de que no tenemos, sería un despropósito en este momento venir y simplemente aportar más fondos para seguir haciendo lo mismo. Tenemos que repensar la función del Estado. ¿Cómo pensamos que el Estado tiene que incidir en estas funciones que tiene que cumplir en todos los ámbitos que le corresponden? Porque, por ejemplo, doctor, cuando uno habla de salud pública, obviamente pensemos en un paciente que tiene un problema gastrointestinal, un niño con estos síndromes diarreicos tan frecuentes, ¿no? O con estas pequeñas bronconeumonías que son lo que más se mira. Pero resulta que el niño llega, tiene un tratamiento que ojalá fuera en su puesto de salud, para que el puesto de salud estuviera funcionando, no tuviera que desplazarse, pero si no, pues será en el CAP, si no, llega al hospital, lo cual es lo menos deseable. Pero
cuando este niño regresa de nuevo a su hogar, resulta que vuelve a tomar la misma agua que está contaminada, vuelve a tener el mismo drenaje a flor de tierra. Es decir, aquí lo importante es de que la salud es integral. No puede verlo solo como cuánto medicamento tiene el puesto de salud, sino que tiene agua potable el centro de salud. Correcto. Como usted dice, un replanteamiento total, que no se limite únicamente al recurso, sino que al cambio de la utilización de ese recurso, doctor. Efectivamente. Y yo le agregaría, inclusive pensando en el ejemplo del niño y el papel de la escuela en la construcción de esta comunidad saludable que es tan importante en términos de introducir las costumbres, las normas que tienen que ser. No, usted tiene razón, esa integralidad no se está practicando. Y yo le diría que cuando decimos que no tenemos estrategia, no es por falta de conocimiento. Hay médicos en Guatemala, como usted, que tienen perfectamente clarísima la naturaleza del problema. Tenemos generaciones jóvenes de médicos formados en salud pública nacional e internacionalmente. Tenemos realmente gente con la capacidad de hacer una propuesta en la dirección de esa salud integral que usted menciona. Lo que pasa es que esa capacidad que tenemos en recurso humano en el país no la aprovechamos para ponerla al servicio del interés del Estado en su conjunto. Y entonces ya no tenemos ni siquiera la excusa de que no sabemos qué hacer. Sí sabemos qué hacer, doctor. Hay suficientes guatemaltecos que conocen estos problemas y que tienen la visión y la capacidad de reunirse y hacer las estrategias. Es que desde el Estado y desde el sector político no se les presta atención a esta capacidad y se siguen haciendo las cosas como se hacen, se han venido haciendo durante mucho tiempo y desafortunadamente por los incentivos incorrectos. Muchas veces porque detrás de esto hay corrupción, hay negocios, hay componendas de todo tipo que son las que al final dictan quién va a dirigir la salud en Guatemala y no necesariamente por su capacidad. Muchísimas gracias, doctor. Pues desafortunadamente el tiempo se nos agotó porque ha sido tan interesante el tema con usted que obviamente creo que tenemos que irlo platicando cuando estén ustedes en discusión sobre el presupuesto ya a nivel de la bancada, a nivel del Congreso, pues está invitado a que venga acá de nuevo con nosotros y podamos compartir esa visión suya. Como decía Einstein, locura es querer resultados diferentes si hacemos las mismas cosas todo el tiempo. Doctor, nos vamos a tener que retirar. Muchísimas gracias. Doctora Redondo, muchísimas gracias a usted y a su audiencia y en nombre de la bancada, es un gusto estar con ustedes y dispuestos a acompañarlos cuando quieran. Muchas gracias, doctor. Muy feliz noche. Y muchas Hasta luego y muy feliz noche. Con Acción Positiva. Nos vemos en el próximo programa con más temas interesantes. Muchas gracias, doctor.